Limpia la cocina ahora mismo, inútil. La voz de mi hijo Fernando retumbó por toda la casa, haciendo que me detuviera en seco en el umbral de la puerta principal. Acababa de llegar de mi viaje a Guadalajara y ni siquiera había tenido tiempo de anunciar mi presencia. Me quedé paralizada, con la llave aún en la mano, mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra del pasillo. En la cocina, iluminada por la fuerte luz del mediodía regiomontano, pude distinguir la pequeña figura de mi nieta Sofía. Estaba de puntillas sobre un banquito desvencijado, con sus manitas enrojecidas sumergidas en agua jabonosa, intentando alcanzar los platos sucios. Sus hombros temblaban ligeramente, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba conteniendo las lágrimas. A sus 6 años ya había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. En ese momento, sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a temblar. La casa que yo había estado pagando en secreto durante 5 años, el techo que proporcionaba a mi hijo y su familia, la seguridad financiera que les había regalado. Todo se tambaleaba en mi mente como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Ellos aún no lo sabían, pero las columnas que sostenían su cómoda vida acababan de agrietarse profundamente. Había regresado a Monterrey después de pasar 2 meses con mi hija Patricia en Guadalajara. A mis 67 años, extrañaba mi propia casa, mi rutina, el sabor del café en mi cocina. El viaje en autobús había sido agotador, un recordatorio de que ya no tenía la resistencia de antes. Apenas había dejado mi pequeña maleta en casa cuando decidí visitar a Fernando y su familia. Extrañaba a Sofía terriblemente, y 2 meses sin ver a mi nieta me parecían una eternidad. La casa de mi hijo era un regalo que yo había hecho posible 5 años atrás, cuando Fernando perdió su trabajo en una aseguradora importante y tuvo que aceptar un puesto con la mitad del salario en una sucursal local. Es temporal, mamá, hasta que me recupere, me había prometido. Yo acababa de enterrar a Roberto, mi esposo de 40 años, y la casa se sentía inmensamente vacía. Ayudar a mi hijo parecía lo correcto. Había dado el enganche y ahora pagaba 2/3 partes de la hipoteca cada mes. Fernando insistía en que era un préstamo que me devolvería cada peso. No necesitaba el dinero. La pensión de Roberto, nuestras inversiones y mi propia jubilación como contadora me aseguraban una vida cómoda. Me alegraba poder ayudar. Al ver a Sofía en aquella situación, no pude contenerme más. Avancé hacia la cocina con pasos decididos, haciendo que el suelo de madera crujiera bajo mis pies. Fernando se giró sobresaltado. «Mamá», su rostro se transformó instantáneamente. La ira que había presenciado segundos antes desapareció, reemplazada por una sonrisa forzada. «No sabíamos que llegabas hoy. ¿Por qué no avisaste?» «Decidí darles una sorpresa», respondí con calma, aunque por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. Miré directamente a Sofía, cuyos ojos se iluminaron al verme. «Ven aquí, mi cielo. Deja eso y dame un abrazo». Sofía miró nerviosamente a su padre, como pidiendo permiso. Fernando asintió con rigidez, y solo entonces mi nieta se secó las manos en su delantal gastado y corrió hacia mí. La abracé fuertemente, notando su delgadez, los huesos de sus hombros más prominentes que la última vez que la había visto. «Abuelita, te extrañé mucho», susurró contra mi pecho, con una voz tan bajita que apenas pude escucharla. «Yo también te extrañé, mi amor». Acaricié su cabello, notando que lo tenía recogido en una trenza simple, sin los lazos coloridos que solía usar. «¿Cómo has estado?» Antes de que pudiera responder, Mariana, la esposa de Fernando, apareció desde el patio trasero. Su rostro se tensó visiblemente al verme, pero rápidamente compuso una sonrisa. «Evelia, qué sorpresa, ¿no te esperábamos?» Se acercó para darme un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Largo, pero bien». Mantuve a Sofía cerca de mí, notando cómo la niña se aferraba a mi falda. «¿Dónde están César y Daniela?» «César y Daniela»,
Los hijos de Mariana de su primer matrimonio tenían 14 y 12 años respectivamente. La casa estaba extrañamente silenciosa para tener adolescentes. «Están en la sala con sus videojuegos y tablets», respondió Mariana, restándole importancia con un gesto. «¿Te quedas a comer?» Estaba a punto de preparar algo. Miré la cocina, donde los platos sucios se apilaban en el fregadero y las migas cubrían la mesa. Claramente, Sofía había sido la encargada de limpiar todo esto. «Sí, me quedaré», respondí. «Pero primero, Sofía y yo vamos a ponernos al día. ¿Verdad, mi cielo?» Mi nieta asintió con entusiasmo. Fernando intercambió una mirada con Mariana que no supe interpretar. «Sofía tiene tarea pendiente», intervino Mariana. «Quizás podrían hablar después de que termine sus deberes». Sentí como la pequeña se tensaba a mi lado. Algo no estaba bien aquí, y no iba a ignorarlo. La tarea puede esperar un rato. Han pasado 2 meses y quiero saber todo sobre mi nieta. Mi tono no dejaba lugar a discusión. «Vamos, Sofía, muéstrame tu habitación. Seguro has hecho nuevos dibujos para mí». Tomé su manita y nos dirigimos hacia las escaleras. Mientras subíamos, pude sentir las miradas de Fernando y Mariana clavadas en mi espalda. La habitación de Sofía era la más pequeña de la casa, al final del pasillo. Apenas entraba la luz por una ventana estrecha, y el espacio parecía aún más reducido por la austeridad. Una cama individual con sábanas gastadas, un pequeño escritorio y un armario viejo. No había pósters, apenas un par de libros desgastados en un estante y un oso de peluche raído sobre la almohada. Era un contraste brutal con las habitaciones de César y Daniela, que rebosaban de gadgets, ropa de marca y decoraciones modernas. Me senté en la cama y palmé el espacio a mi lado. Sofía se acomodó junto a mí, todavía sosteniendo mi mano como si temiera que fuera a desaparecer. «Cuéntame, mi amor, ¿cómo te ha ido en la escuela?», pregunté con suavidad. «Bien», respondió, su voz apenas audible. «La maestra dice que leo muy bien. ¿Y tus amigos? ¿Tienes muchos?». Sofía guardó silencio un momento, jugando con el dobladillo de su vestido desgastado. «No muchos», admitió finalmente. «Pero está Lucía. Nos sentamos juntas en clase. Ella es amable. Algo me decía que la falta de amigos no era por timidez natural. Las ojeras bajo sus ojos y su extrema delgadez no eran normales en una niña de 6 años. ¿Y aquí en casa? ¿Cómo te llevas con César y Daniela?». Su rostro se cerró inmediatamente, como una flor que se pliega ante la proximidad de una tormenta. «Está bien», bajó la mirada. «Ellos son mayores, tienen sus propias cosas». Aquel «está bien» me dijo todo lo que necesitaba saber. Saqué de mi bolsillo una pequeña caja. «Te traje algo. Ábrelo». Los ojos de Sofía se agrandaron con incredulidad cuando vio el pequeño dije de plata en forma de luna creciente con una estrella. «¿Es para mí?», preguntó, como si no pudiera creer que alguien le hubiera traído un regalo. «Solo para ti». Coloqué la cadena alrededor de su cuello. «Es un amuleto protector. Cuando te sientas triste o asustada, puedes tocarlo y recordar que tu abuela siempre está contigo, aunque no me puedas ver». Sofía se lanzó a mis brazos y pude sentir cómo temblaba. «Gracias, abuelita», susurró. En ese momento tomé una decisión. Mientras acariciaba el cabello de mi nieta, supe que no podía seguir cerrando los ojos ante lo que estaba ocurriendo en esta casa. El dinero que había proporcionado durante años, pensando que ayudaba a mi familia, estaba alimentando un sistema que maltrataba a mi propia nieta. Era hora de coger el teléfono. Cogería el teléfono y llamaría a Harrison Thatcher, el abogado que había manejado los asuntos de Roberto y míos durante 30 años. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis opciones legales. La comida transcurrió en un ambiente extrañamente tenso. Mientras observaba la dinámica familiar,
Noté detalles perturbadores que antes había pasado por alto. César y Daniela dominaban la conversación, interrumpiéndose mutuamente para hablar de sus actividades, sus amigos, sus logros deportivos. Fernando y Mariana les prestaban toda su atención, haciéndoles preguntas, riendo con sus anécdotas. Sofía, en cambio, comía en silencio, sin levantar la mirada de su plato. Nadie le dirigía la palabra. Nadie le preguntaba sobre su día o sus sentimientos. Era como un fantasma en la mesa. ¿Cómo te va en la escuela, Sofía?, pregunté, creando un silencio incómodo en la mesa. ¿Tiene problemas con matemáticas?, respondió Fernando por ella. Su maestra dice que necesita estudiar más, pero revisé sus tareas antes de irme y estaban perfectas. Rebatí. De hecho, siempre ha tenido buenas calificaciones. Por fin está mejorando, replicó Mariana con desdén. La semana pasada sacó un 6. No fue un 6, fue un 8, dijo Sofía en voz muy baja. Solo tuve un error. No contradigas a tu madre, la cortó Fernando bruscamente. Noté cómo César y Daniela intercambiaban sonrisas burlonas. Algo estaba profundamente mal en esta familia, y mi nieta estaba en el centro del problema. Después de la comida, mientras Mariana llevaba a los niños arriba para que descansaran, Fernando me ofreció un café. Nos sentamos en la sala de estar y aproveché para mirar con más atención alrededor. Había nuevas fotografías en la repisa. Mariana y los chicos en algún resort costero, César con una bicicleta nueva, Daniela en su traje de baño con una medalla, Fernando y Mariana frente a un yate. Lindas fotos, comenté. ¿Cuándo fueron de vacaciones a la playa? Oh, fue en marzo, durante las vacaciones de Semana Santa, explicó Fernando, luciendo un poco avergonzado. Fue solo un viaje de 4 días, una ganga que encontramos. Asentí sin mostrar sorpresa, aunque por dentro sentía cómo la indignación crecía. En marzo, Fernando me había llamado pidiendo más dinero para arreglar el techo, 40,000 pesos, que aparentemente ahora se llamaban vacaciones en la playa. ¿Dónde están las fotos de Sofía?, pregunté al no ver a mi nieta en ninguna de las imágenes. Se quedó con la madre de Mariana, respondió Fernando apresuradamente. Estaba comenzando a resfriarse y no quisimos arriesgarnos. O no quisieron gastar en otro boleto, pensé, pero no lo dije en voz alta. En ese momento, unos pasos silenciosos se escucharon en la escalera, y Sofía apareció. Corrió hacia mí y me abrazó. «Abuelita, ¿vas a volver mañana?», susurró. «Sofía, te dije que no bajaras hasta que terminaras tus lecciones», la reprendió Mariana severamente, apareciendo detrás de ella. La niña se tensó visiblemente, toda la alegría abandonando su rostro. «Estoy casi terminando, mamá», dijo Sofía quedamente. «Casi no es terminado», la cortó Mariana. «Sube ahora mismo». Noté el cambio en el rostro de mi nieta, como si una máscara hubiera caído, borrando la reciente alegría. Asintió obedientemente y se dirigió hacia las escaleras. «Estaré contigo en 1 minuto», le dije, y vi cómo me miraba con esperanza antes de subir. Cuando nos quedamos solos, decidí ir directo al grano. «Fernando, necesito hablar contigo sobre algo importante», comencé manteniendo mi voz tranquila. «He notado cosas preocupantes aquí». Mi hijo se tensó visiblemente. «¿A qué te refieres, mamá? ¿A cómo están tratando a Sofía?», respondí sin rodeos. «La tienen haciendo tareas domésticas impropias para su edad, mientras César y Daniela no parecen tener responsabilidades. La ignoran en la mesa. No tiene ropa adecuada. Su habitación parece una celda comparada con las de sus hermanastros, y por lo que vi cuando llegué, le hablas de una manera que nunca te permití que hablaras a nadie en esta familia». Fernando se puso a la defensiva inmediatamente. «Mamá, estás malinterpretando todo. Solo estamos enseñándole responsabilidad».
Los niños necesitan aprender que todos en la casa tienen obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones de César y Daniela?, pregunté, dirigiéndome hacia la cocina. Fernando dudó. Ellos tienen otras cosas, estudios, actividades extraescolares. Sofía todavía es pequeña, así que es bueno que ayude en la casa. Permanecí en silencio mientras entraba a la cocina. Sofía estaba nuevamente de pie sobre el banquito, limpiando meticulosamente la encimera. Cuando me vio, se quedó inmóvil, una mezcla de alegría y preocupación en su rostro. Abuelita saltó del banquito y corrió hacia mí. La abracé, sintiendo su cuerpecito delgado temblar. Olía a agua jabonosa y a algo más. A miedo, una comprensión que de repente me atravesó como un relámpago. Te traje un libro nuevo, mi sol. Saqué de mi bolsa un libro ilustrado sobre dinosaurios. Sé cuánto te gustan. Los ojos de Sofía se agrandaron y tomó el libro con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Gracias, abuelita, susurró. Sofía, aún no has terminado de limpiar, le recordó Fernando entrando a la cocina. Me enderecé mirando a mi hijo intensamente. Creo que ya ha hecho suficiente. ¿Por qué no terminan César o Daniela? Fernando frunció el ceño. Mamá, nosotros decidimos cómo distribuir las tareas en nuestra casa, ¿sí? Crucé los brazos sobre el pecho. Entonces explícame por qué una niña de 6 años está limpiando la cocina mientras los adolescentes holgazanean. ¿Y por qué le gritas tan fuerte que se te puede oír desde la calle? El rostro de Fernando se congeló. Sofía retrocedió, apretando el libro contra su pecho. Sofía, ve a tu cuarto, ordenó Fernando sin apartar los ojos de mí. Mi nieta me miró con incertidumbre, y yo asentí. Ve, mi amor. Subiré a verte en un rato. Cuando sus pasitos se desvanecieron escaleras arriba, Fernando respiró hondo. Mamá, no veo cuál es el problema. Los niños deben ayudar en la casa. Tú nos enseñaste a ser ordenados. Te enseñé a ser ordenado, no a ser sirviente, argumenté. Y nunca te grité como le gritaste a Sofía, incluso cuando realmente te lo merecías. Oí todo, Fernando, y vi a César y Daniela burlándose de ella. ¿Por qué permites que eso suceda? Mi hijo se dio la vuelta, abriendo el refrigerador y sacando una bolsa de jugo de naranja. Sus movimientos eran tensos. Los niños siempre se burlan unos de otros. Es normal, no es una broma, es acoso. No cedí. Y lo estás fomentando con tu inacción. Fernando puso el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Mamá, aprecio tu preocupación, pero no te metas en la forma en que educamos a nuestros hijos. Tenemos nuestro propio sistema. ¿Un sistema? No pude evitar el tono amargo en mi voz. Sofía vive como Cenicienta mientras sus hermanastros viven como príncipes. ¿Ese es tu sistema? Estás siendo dramática. Rodó los ojos. Y en ese gesto reconocí la manera adolescente de César. Sofía solo ayuda un poco en la casa y es bueno para ella. Abrí la boca para objetar, pero en ese momento Daniela entró a la cocina. Papá, César y yo vamos al centro comercial. Prometiste darnos dinero para zapatos nuevos. Fernando cambió inmediatamente su tono, su voz volviéndose suave. Claro, princesa. Toma mi cartera en mi chaqueta, debería haber suficiente. Daniela corrió hacia su padre y le dio un beso en la mejilla. Luego salió corriendo de la cocina. La oí gritar a su hermano. Dijo que sí, interesante, comenté. Para unos niños tienes dinero para zapatos nuevos, pero para otros ni siquiera compras ropa normal. Fernando se volvió bruscamente hacia mí. Basta, mamá, no conoces toda la situación. Los hijos de Mariana simplemente necesitan más atención ahora. Es una edad difícil de transición. Sofía es más fácil, es tranquila, es... porque está intimidada. Sacudí la cabeza. No puedes ver lo que está pasando en tu propia casa. En ese momento, César entró en la cocina, ya vestido para salir, con su nuevo smartphone en la mano. Papá, nos vamos. Volveremos para la cena. Está bien. Solo no gasten todo el dinero en tonterías.
Fernando le sonrió. ¿Y cuida a tu hermana? Claro, César ni siquiera me miró al salir de la cocina. ¿No va Sofía con ustedes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Por qué? Fernando parecía genuinamente sorprendido. Se aburriría allí. Tal vez quiere cosas nuevas también, o simplemente pasar tiempo con su familia. Fernando suspiró con evidente irritación. Mamá, basta. Sofía la pasará muy bien en casa con su nuevo libro. No le gustan los lugares ruidosos en absoluto. Dudaba que alguien le hubiera preguntado su opinión, pero decidí cambiar de táctica. Hablando de dinero, mencionaste que las cosas van bien en el trabajo. Sí. Fernando asintió, claramente feliz de cambiar de tema. Espero un ascenso para finales del verano. Eso es genial. Sonreí. Así que pronto podrás arreglártela sin mi ayuda con la hipoteca. La sonrisa de mi hijo se desvaneció. Bueno, no de inmediato. El aumento será gradual. Ya veo. Asentí. Zapatos nuevos, smartphones, vacaciones en la costa. ¿Todo eso es parte de ese proceso gradual? Fernando se puso morado. ¿Estás llevando la cuenta de mis gastos? No, solo observando. Y lo que veo no me gusta, Fernando. Usas mi dinero para consentir a los hijos de tu esposa mientras mantienes a tu propia hija como sirvienta. Eso no es cierto, elevó la voz. Amo a todos mis hijos por igual. Entonces, ¿por qué nunca te he visto abrazar a Sofía, besarla, preguntarle cómo le va en la escuela? Pero llamas a Daniela princesa y le das dinero cuando lo pide. Fernando desvió la mirada, sus hombros tensos. No entiendes. Mariana es muy sensible respecto a cómo trato a sus hijos. Ha sido difícil para ellos desde el divorcio, especialmente para César. Su padre apenas participa en sus vidas. ¿Y qué hay de Sofía? Ella también la está pasando mal. Siente que no pertenece a su propia familia. Eso es absurdo. Fernando agitó la mano. Sofía está perfectamente bien. Es solo una niña tranquila. En ese momento la puerta principal se abrió y escuché la voz de Mariana. Ya llegué. Pude salir temprano. Apareció en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, una blusa formal y una falda. Su rostro cambió cuando me vio. Evelia, no sabía que vendrías hoy. Es una visita espontánea, respondí. Quería pasar tiempo con mi nieta. Mariana sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¡Qué lindo! Sofía estará encantada. Siempre pregunta por ti. ¿Lo hace? No oculté mi sorpresa. No pensé que se interesara mucho por su opinión en esta casa. Hubo un silencio tenso. Mariana miró a Fernando, quien negó ligeramente con la cabeza. ¿Sucede algo?, preguntó con cautela. Mamá piensa que estamos maltratando a Sofía, dijo Fernando bruscamente. El rostro de Mariana cambió instantáneamente. Sus cejas se elevaron, su boca se abrió en un gesto de fingida conmoción. ¿Qué? Esto es un malentendido. Amamos a Sofía, es nuestra hija. Entonces, ¿por qué está haciendo tareas domésticas mientras los otros niños se divierten?, pregunté sin rodeos. Mariana se arregló el cabello, un gesto que noté cuando estaba nerviosa. Evelia, estás malinterpretando la situación. Solo la estamos acostumbrando al orden. César y Daniela también ayudan. Solo que tienen más clases y actividades después de la escuela. ¿Como ir al centro comercial por zapatos nuevos? Arqueé una ceja. Mariana lanzó una mirada rápida a Fernando. Eso estaba planeado desde hace tiempo. Daniela ha crecido y necesita zapatos nuevos, y César tiene una competencia próxima. Sofía también tiene zapatos nuevos, o libros nuevos, juguetes, aparatos electrónicos. Tiene todo lo que necesita, dijo Mariana con firmeza. No mimamos a los niños. Excepto a César y Daniela, no cedí. Acabo de ver a Fernando darles dinero para entretenimiento mientras Sofía era obligada a limpiar la cocina. Mariana caminó hacia su esposo y puso su mano sobre su hombro, un frente unido contra mí. Evelia, te respetamos, pero la crianza de los hijos es nuestra responsabilidad. Tenemos nuestro propio sistema y funciona.
Sofía es una niña feliz y saludable. ¿Estás segura? La miré directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste si era feliz? Mariana no pudo sostener mi mirada, volviéndose hacia la estufa. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo suavemente. Tomemos un té. Fernando, cariño, ¿podrías traer a Sofía? Seguro que quiere mostrarle a la abuela sus nuevos dibujos. La falsedad en su voz era casi palpable. Estaba tratando de disimular el conflicto, crear la ilusión de normalidad. Había visto este comportamiento en mis clientes cuando trabajaba como contadora. Personas tratando de ocultar fraudes financieros detrás de una fachada amistosa. Yo misma subiré, dije dirigiéndome hacia la salida de la cocina. Mamá, Fernando me agarró del brazo. No hagamos un gran problema de esto. Estamos bien con la crianza. Me solté. Veo cómo lo están haciendo y no me gusta. Mientras subía las escaleras escuché voces amortiguadas desde la cocina. Mariana le susurraba algo ferozmente a Fernando. Las semanas siguientes fueron reveladoras. Visité a la familia de Fernando varias veces, notando cada vez más detalles perturbadores. Sofía siempre estaba ocupada haciendo algo en la casa, quitando el polvo, doblando la ropa, lavando los platos. Para una niña de 6 años, esto parecía extraño. Mis propios hijos a esa edad tenían tareas mínimas: hacer la cama, guardar sus juguetes, y no siempre con éxito. César y Daniela, por otro lado, pasaban su tiempo libremente, jugando videojuegos o socializando con amigos. Sus habitaciones podían permanecer desordenadas durante días y nadie los reprendía. Me molestaba, pero no interfería. Cada familia establece sus propias reglas. Sin embargo, aquella mañana de sábado decidí pasar sin avisar. Mariana generalmente trabajaba los sábados y esperaba poder pasar tiempo con Sofía sin su supervisión intrusiva. Compré un nuevo libro sobre dinosaurios. Mi nieta tenía una pasión inexplicable por ellos, y una caja de chocolates que a Fernando le encantaban. El día estaba claro y soleado, como suele ser en Monterrey a finales de mayo. Mientras me acercaba a la casa de mi hijo, oí voces fuertes. Las ventanas estaban abiertas, probablemente debido al calor. Ralenticé mis pasos, no queriendo entrometerme en una discusión familiar. Te dije que limpiaras este lugar esta mañana. La voz de Fernando sonaba inusualmente dura. Mira este desastre. Lo intenté, papá, pero César derramó el jugo y tuve que limpiar el piso primero. La voz tranquila de Sofía temblaba. No me interesan tus excusas. Limpia la cocina ahora. Me detuve junto a la ventana abierta de la cocina, presenciando involuntariamente la escena interior. Fernando se cernía sobre Sofía, su rostro rojo de ira. La pequeña figura de mi nieta se encogía, hombros caídos, cabeza agachada. La mesa de la cocina estaba efectivamente desordenada. Cereales dispersos, vasos vacíos, migas, nada que mereciera semejante tono. César y Daniela estaban en la puerta, observando con diversión no disimulada. «Mira, va a llorar», se rió Daniela, dando un codazo a su hermano. «Siempre lo hace». César puso los ojos en blanco. La pequeña llorona. Fernando ni siquiera se volvió para reprenderlos. En lugar de eso, agarró un trapo y lo metió en las manos de Sofía. «Quiero este lugar limpio en 10 minutos o nada de dibujos animados por una semana». Sofía asintió, sus deditos aferrándose al trapo. Noté que se mordía el labio, una señal segura de que estaba conteniendo las lágrimas. Algo se estremeció dentro de mí. Este hombre gritando a una niña indefensa no era el hijo que yo había criado. Roberto nunca levantó la voz a nuestros hijos, incluso cuando realmente merecían ser castigados. Caminé decididamente hacia la puerta principal y toqué. César abrió, su rostro cambiando inmediatamente al verme. «La abuela está aquí», gritó por encima del hombro, y pude oír la advertencia en su voz. Fernando apareció en el pasillo, instantáneamente transformado. La ira había desaparecido de su rostro,
reemplazada por una sonrisa de bienvenida. «Mamá, qué sorpresa. Pasa, estábamos a punto de desayunar». Entré mirando alrededor. La sala estaba relativamente ordenada, pero podía ver los signos de una limpieza apresurada. Los cojines desigualmente colocados, las revistas apiladas descuidadamente. «Traje algo para Sofía», dije levantando la bolsa con el libro. «¿Dónde está ella?» «En la cocina, ayudando a limpiar», respondió Fernando con naturalidad. «Sabes, le estamos enseñando responsabilidad. Los niños necesitan entender que todos en la casa tienen responsabilidades». «¿Cuáles son las responsabilidades de César y Daniela?», pregunté, dirigiéndome hacia la cocina. Fernando dudó. «Ellos tienen otras cosas, estudios, actividades después de la escuela. Sofía todavía es pequeña, así que es bueno que ayude en la casa». Permanecí en silencio mientras entraba a la cocina. Sofía estaba de pie sobre un pequeño banquito, apenas lo suficientemente alto para alcanzar la encimera, y limpiaba diligentemente. Cuando me vio, se quedó inmóvil, una mezcla de alegría y preocupación en su rostro. «Abuelita», saltó del banquito y corrió hacia mí. La abracé, sintiendo su cuerpecito delgado temblar. Olía a agua jabonosa y a algo más, a miedo. Una comprensión que de repente me atravesó como un relámpago. «Te traje un libro nuevo, mi sol». Saqué el libro de la bolsa. «Es sobre dinosaurios, justo como te gustan». Los ojos de Sofía se agrandaron y tomó el libro con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. «Gracias, abuelita», susurró Sofía. «Aún no has terminado de limpiar», le recordó Fernando entrando a la cocina. Me enderecé mirando a mi hijo intensamente. «Creo que ya ha hecho suficiente». «¿Por qué no terminan César o Daniela?». Fernando frunció el ceño. «Mamá, nosotros decidimos cómo distribuir las tareas en nuestra casa». «Sí». Crucé los brazos sobre el pecho. «Entonces explícame por qué una niña de 6 años está limpiando la cocina mientras los adolescentes holgazanean. ¿Y por qué le gritas tan fuerte que se te puede oír desde la calle?». El rostro de Fernando se congeló. Sofía retrocedió, apretando el libro contra su pecho. «Sofía, ve a tu cuarto», ordenó Fernando sin apartar los ojos de mí. Mi nieta me miró con incertidumbre y yo asentí. «Ve, mi amor. Subiré a verte en un rato». Cuando los pequeños pasos se desvanecieron escaleras arriba, Fernando respiró hondo. «Mamá, no veo cuál es el problema. Los niños deben ayudar en la casa. Tú nos enseñaste a ser ordenados». «Te enseñé a ser ordenado, no a ser sirviente», argumenté. «Y nunca te grité como le gritaste a Sofía, incluso cuando realmente te lo merecías». Oí todo, Fernando, y vi a César y Daniela burlándose de ella. «¿Por qué permites que eso suceda?». Mi hijo se volvió, abriendo el refrigerador y sacando una botella de jugo. Sus movimientos eran tensos. «Los niños siempre se burlan unos de otros. Es normal. No es una broma, es acoso». No cedí. «Y lo estás fomentando con tu inacción». Fernando colocó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Mamá, aprecio tu preocupación, pero no te metas en la forma en que educamos a nuestros hijos. Tenemos nuestro propio sistema». «¿Un sistema?». No pude evitar el tono amargo en mi voz. «Sofía vive como Cenicienta mientras sus hermanastros viven como príncipes. ¿Ese es tu sistema?». «Estás siendo dramática». Rodó los ojos y en ese gesto reconocí la manera adolescente de César. «Sofía solo ayuda un poco en la casa y es bueno para ella». Abrí la boca para objetar, pero en ese momento Daniela entró a la cocina. «Papá, César y yo vamos al centro comercial. Prometiste darnos dinero para zapatos nuevos». Fernando cambió inmediatamente su tono, su voz volviéndose suave. «Claro, princesa. Toma mi cartera en mi chaqueta. Debería haber suficiente». Daniela corrió hacia su padre y le dio un beso en la mejilla. Luego salió corriendo de la cocina. La oí gritar a su hermano. «Dijo que sí, interesante», comenté. «Para unos niños tienes dinero para zapatos nuevos, pero para otros ni siquiera compras ropa normal». Fernando se volvió bruscamente hacia mí. «Basta, mamá, no conoces toda la situación.
Los hijos de Mariana simplemente necesitan más atención ahora. Es una edad difícil de transición. Sofía es más fácil, es tranquila, es porque está intimidada. Sacudí la cabeza. ¿No puedes ver lo que está pasando en tu propia casa? En ese momento, César entró en la cocina, ya vestido para salir, con su nuevo smartphone en la mano. Papá, nos vamos. Volveremos para la cena. Está bien, solo no gasten todo el dinero en tonterías. Fernando le sonrió. Y cuida a tu hermana. Claro, César ni siquiera me miró al salir de la cocina. ¿No va Sofía con ustedes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Por qué? Fernando parecía genuinamente sorprendido. Se aburriría allí. Tal vez quiere cosas nuevas también, o simplemente pasar tiempo con su familia. Fernando suspiró con evidente irritación. Mamá, basta. Sofía la pasará muy bien en casa con su nuevo libro. No le gustan los lugares ruidosos en absoluto. Dudaba que alguien le hubiera preguntado su opinión, pero decidí cambiar de táctica. Hablando de dinero, mencionaste que las cosas van bien en el trabajo. Sí, Fernando asintió, claramente feliz de cambiar de tema. Espero un ascenso para finales del verano. Eso es genial, sonreí. Así que pronto podrás arreglártela sin mi ayuda con la hipoteca. La sonrisa de mi hijo se desvaneció. Bueno, no de inmediato. El aumento será gradual. Ya veo, asentí. Zapatos nuevos, smartphones, vacaciones en la costa. ¿Todo eso es parte de ese proceso gradual? Fernando se puso rojo. ¿Estás llevando la cuenta de mis gastos? No, solo observando. Y lo que veo no me gusta, Fernando. Usas mi dinero para consentir a los hijos de tu esposa mientras mantienes a tu propia hija como sirvienta. Eso no es cierto. Elevó la voz. Amo a todos mis hijos por igual. Entonces, ¿por qué nunca te he visto abrazar a Sofía, besarla, preguntarle cómo le va en la escuela? Pero llamas a Daniela princesa y le das dinero cuando lo pide. Fernando desvió la mirada, sus hombros tensos. No entiendes. Mariana es muy sensible respecto a cómo trato a sus hijos. Ha sido difícil para ellos desde el divorcio, especialmente para César. Su padre apenas participa en sus vidas. ¿Y qué hay de Sofía? Ella también la está pasando mal. Siente que no pertenece a su propia familia. Eso es absurdo. Fernando agitó la mano. Sofía está perfectamente bien. Es solo una niña tranquila. En ese momento, la puerta principal se abrió y escuché la voz de Mariana. Ya llegué. Pude salir temprano. Apareció en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, una blusa formal y una falda. Su rostro cambió cuando me vio. Evelia, no sabía que vendrías hoy. Es una visita espontánea, respondí. Quería pasar tiempo con mi nieta. Mariana sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Qué lindo, Sofía estará encantada. Siempre pregunta por ti. ¿Lo hace? No oculté mi sorpresa. No pensé que se interesara mucho por su opinión en esta casa. Hubo un silencio tenso. Mariana miró a Fernando, quien negó ligeramente con la cabeza. ¿Sucede algo?, preguntó con cautela. Mamá piensa que estamos maltratando a Sofía, dijo Fernando bruscamente. El rostro de Mariana cambió instantáneamente. Sus cejas se elevaron. Su boca se abrió en un gesto de fingida conmoción. ¿Qué? Esto es un malentendido. Amamos a Sofía, es nuestra hija. Entonces, ¿por qué está haciendo tareas domésticas mientras los otros niños se divierten?, pregunté sin rodeos. Mariana se arregló el cabello, un gesto que noté cuando estaba nerviosa. Evelia, estás malinterpretando la situación. Solo la estamos acostumbrando al orden. César y Daniela también ayudan. Solo que tienen más clases y actividades después de la escuela, como ir al centro comercial por zapatos nuevos. Arqueé una ceja. Mariana lanzó una mirada rápida a Fernando. Eso estaba planeado desde hace tiempo. Daniela ha crecido y necesita zapatos nuevos, y César tiene una competencia próxima. ¿Sofía también tiene zapatos nuevos?
o libros nuevos, juguetes, aparatos electrónicos. Tiene todo lo que necesita, dijo Mariana con firmeza. No mimamos a los niños, excepto a César y Daniela. No cedí. Acabo de ver a Fernando darles dinero para entretenimiento mientras Sofía era obligada a limpiar la cocina. Mariana caminó hacia su esposo y puso su mano sobre su hombro. Un frente unido contra mí. Evelia, te respetamos, pero la crianza de los hijos es nuestra responsabilidad. Tenemos nuestro propio sistema y funciona. Sofía es una niña feliz y saludable. ¿Estás segura? La miré directamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste si era feliz? Mariana no pudo sostener mi mirada, volviéndose hacia la estufa. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo suavemente. Tomemos un té, Fernando cariño. ¿Podrías traer a Sofía? Seguro que quiere mostrarle a la abuela sus nuevos dibujos. La falsedad en su voz era casi palpable. Estaba tratando de disimular el conflicto, crear la ilusión de normalidad. Había visto este comportamiento en mis clientes cuando trabajaba como contadora. Personas tratando de ocultar fraudes financieros detrás de una fachada amistosa. Yo misma subiré, dije, dirigiéndome hacia la salida de la cocina. Mamá. Fernando me agarró del brazo. No hagamos un gran problema de esto. Estamos bien con la crianza. Me solté. Veo cómo lo están haciendo y no me gusta. Mientras subía las escaleras, escuché voces amortiguadas desde la cocina. Mariana le susurraba algo ferozmente a Fernando. Llamé a la puerta de la habitación de Sofía. «¡Adelante!», respondió su vocecita cautelosa. Sofía estaba sentada en la cama, hojeando el nuevo libro. Sus dedos tocaban delicadamente las ilustraciones coloridas, como si temiera dañarlas. «¿Te gusta el libro, mi amor?». Me senté a su lado. «Mucho», asintió. «Especialmente el Triceratops. Tiene unos cuernos tan geniales». Sonreí acariciando su cabeza. «Sofía, quiero que sepas que siempre puedes decirme si algo está mal, si algo te molesta o te preocupa». Me miró con un destello de miedo en sus ojos. «Está bien, abuelita». «¿Lo está?». Tomé su mano. «Creo que estás pasando un momento difícil. Vi a papá gritándote hoy». Sofía agachó la cabeza. «Es que no tuve tiempo de limpiar. Traté, pero César derramó el jugo y dijo que fue mi culpa». «¿Y tuviste que limpiar después de él?». Asintió, todavía sin mirarme. «¿Eso pasa a menudo? ¿Te hacen limpiar y ellos no ayudan?». Sofía guardó silencio un momento. Luego respondió muy quedamente. «Mamá dice que tengo que ser servicial porque vivo en su casa». Algo se quebró dentro de mí. «Sofía, esta es tu casa. No eres una invitada aquí y no tienes que ganarte tu lugar en la familia». Sus pequeños hombros temblaron. La abracé y se acurrucó contra mí. «César y Daniela dicen que no soy una verdadera hermana», susurró, «que nadie me quiere». «Eso no es cierto». La abracé con más fuerza. «Eres muy querida. Yo te quiero y tus padres te quieren». En ese momento, la puerta se abrió y Mariana apareció con una sonrisa tensa. «Aquí están. Hice chocolate caliente». Sofía baja a la cocina. Sentí a mi nieta tensarse en mis brazos. «Vamos a quedarnos aquí un rato más», dije con calma. «Estamos viendo un libro sobre dinosaurios, pero el chocolate se enfriará», insistió Mariana, su sonrisa volviéndose aún más falsa. «Tráelo aquí, si no es mucha molestia». Sonreí de vuelta. «Estamos más cómodas aquí». Mariana claramente quería objetar, pero se contuvo. «Está bien, pero no se queden mucho tiempo. Sofía tiene otra clase de lectura hoy». Después de que se fue, me volví hacia mi nieta. «¿Qué clase de lectura?». «Mamá me da libros de sílabas», explicó Sofía. «Tengo que leer 20 páginas todos los días». «Pero ya eres una buena lectora», me pregunté. «Sí, pero mamá dice que tengo que ser la mejor de la clase». Se encogió de hombros. «Si no, avergonzaré a la familia». Esa fue la última gota. Una niña de 6 años no debería temer avergonzar a la familia por la lectura de sílabas. No debería sentirse como una sirvienta en su propia casa. No debería tener que pensar que nadie la necesita. Pasamos otra hora con Sofía, mirando el libro y hablando sobre dinosaurios.
Poco a poco se relajó, incluso sonriendo y riendo. Cuando estaba a punto de irme, me dio un gran abrazo. «Vuelve mañana, abuelita», dijo. «Lo haré, mi amor. ¿Y sabes qué? ¿Qué tal si vienes a visitarme todo el día? Podríamos hornear galletas y ver dibujos animados». Sus ojos se iluminaron, pero luego se apagaron. «Mamá no me dejará. Tengo tarea y quehaceres. Déjamelo a mí», le guiñé un ojo. «Todo estará bien». Mientras bajaba las escaleras, encontré a Fernando y Mariana en la sala de estar. Estaban discutiendo en voz baja sobre algo, pero dejaron de hablar cuando me vieron. «Me voy», dije, «pero tengo una propuesta. Me gustaría llevarme a Sofía conmigo todo el día mañana». Mariana abrió la boca para objetar, pero Fernando se le adelantó. «Por supuesto, mamá, es una buena idea. Hace mucho tiempo que no pasan tiempo juntas. Me di cuenta de que solo quería evitar más conflictos, pero eso estaba bien para mí». «Excelente. La recogeré a las 9 de la mañana». De camino a casa, pensé en todo lo que había visto y oído. La situación era peor de lo que me había dado cuenta. Mi hijo y su esposa habían creado un ambiente tóxico donde Sofía era rechazada, humillada y utilizada. Gastaban mi dinero en entretenimiento para los hijos de Mariana, mientras mi nieta no recibía ni siquiera atención básica y cuidado. Roberto siempre decía, «El dinero es una herramienta, Evelia. Puede crear o destruir». Ahora mi dinero estaba apoyando un sistema que estaba destruyendo la psique de una niña. En casa, me senté a la mesa y saqué una carpeta de documentos financieros, un acuerdo con el banco para copagar la hipoteca de mi hijo, estados de cuenta de mi cuenta que mostraban transferencias regulares, las escrituras de la casa. Había un tiempo para el compromiso y el hablar con suavidad, pero ese tiempo había pasado. No podía permitir que esta actitud hacia Sofía continuara. Si el apoyo financiero era la única influencia que tenía sobre mi hijo, entonces la usaría. El día que pasé con Sofía solo fortaleció mi resolución. Se transformó al estar lejos de su familia, riendo, charlando sin parar, corriendo por mi jardín, gritando emocionada. No reconocía a esta niña alegre como la niña callada y asustada de la casa de Fernando. Horneamos galletas con chispas de chocolate, vimos dibujos animados de dinosaurios e hicimos manualidades de papel. Saqué un viejo álbum de fotos y le mostré imágenes de Fernando cuando era bebé. Sofía miró asombrada al niño sonriente construyendo castillos de arena y montando su bicicleta. ¿Ese es realmente mi papá?, preguntó tocando las fotos con incredulidad. «Sí, mi amor. Era un niño muy alegre y amable. Ahora se enoja mucho», dijo en voz baja, y esa simple declaración de hecho me rompió el corazón. Cuando era hora de volver, su rostro se oscureció inmediatamente. Recogió sus nuevos libros y manualidades y los dobló cuidadosamente en su mochila. En la puerta de la casa de Fernando me dio un gran abrazo. «Gracias, abuelita. Fue el mejor día de mi vida». Mariana nos recibió con una extraña sonrisa, llevándose apresuradamente a Sofía arriba para cambiarla después del paseo. Fernando no estaba en casa, trabajando en su día libre, según explicó mi nuera. De vuelta en mi habitación, marqué el número de Harrison Thatcher. Roberto y yo habíamos sido amigos de la familia Thatcher durante más de 30 años. Harrison había sido el abogado de nuestra familia, ayudándonos con transacciones, seguros, impuestos. Después de que Roberto murió, se encargó de todos los aspectos legales del patrimonio. Evelia, qué agradable sorpresa. La voz de Harrison sonaba tan alegre como hace 20 años, a pesar de que ya tenía 70. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito asesoramiento, Harry. Tiene que ver con obligaciones financieras hacia mi hijo. Por supuesto. ¿Cuándo sería un buen momento para que nos reunamos? Acordamos reunirnos al día siguiente en su oficina. Harrison estaba semi-retirado, pero mantenía una pequeña oficina en el bufete de abogados que una vez fundó. La mañana estaba nublada. Me puse un traje formal, un hábito de mis días de trabajo.
Las decisiones serias requieren el estado mental adecuado. Puse todos los documentos financieros relacionados con la casa de Fernando en un maletín y me dirigí al centro de Monterrey. La oficina de Harrison estaba en un edificio antiguo de ladrillo en la calle Morelos. Su secretaria, la señora Gutiérrez, había trabajado con él aparentemente desde siempre. Sonrió amablemente cuando me vio. Señora Vega, ha pasado mucho tiempo desde que ha estado aquí. El señor Thatcher la está esperando. Harrison se levantó de su escritorio cuando entré en su oficina. Los años habían añadido canas a su cabello rojizo, pero sus ojos azules seguían siendo penetrantes. «Evelia, te ves hermosa», me abrazó. «¿Cómo estás?» «No mal, Harry, pero hay una situación que necesita resolverse». Nos sentamos en los sillones de cuero junto a su escritorio. Saqué una carpeta. «Es sobre la casa de Fernando. ¿Recuerdas que ayudé con el enganche hace 5 años?» «Por supuesto que lo recuerdo. Firmamos un contrato con el banco. He estado haciendo 2/3 del pago de la hipoteca cada mes desde entonces». Le mostré los estados de cuenta bancarios. Era una solución temporal hasta que Fernando se recuperara, pero las cosas han cambiado. Resumí lo que estaba sucediendo en la casa de mi hijo. El descuido de Sofía, la posición privilegiada de los hijos de Mariana, los gastos irrazonables con supuestas dificultades financieras. Así que he decidido detener el financiamiento. Concluí. Quiero saber cuáles son las implicaciones legales de eso. Harrison escuchó atentamente, revisó los documentos, luego se reclinó en su silla. Legalmente no tienes que seguir haciendo los pagos. El contrato con el banco te enumera como tercero que realiza los pagos, pero Fernando es el prestatario principal. Si dejas de hacer pagos, él será totalmente responsable de reembolsar el préstamo, y si no puede pagar, entonces el banco comenzará procedimientos de ejecución hipotecaria. Primero advertencias, recargos por pagos atrasados, luego si las cosas no cambian, subastarán la casa para pagar la deuda. Asentí. Era exactamente la respuesta que esperaba. Hay algo más. Harrison se inclinó hacia adelante. Mientras hablabas, hice una verificación de antecedentes sobre la dirección. Fernando tomó un préstamo adicional contra la casa hace 8 meses, una suma bastante considerable. Me quedé helada, digiriendo la información. ¿Un préstamo sobre el valor de la casa? Pero si ni siquiera había pagado la hipoteca original. Sí, pero ya había capital en la casa gracias a tu enganche y pagos regulares. Los bancos a menudo te dan un segundo préstamo contra ese capital. ¿Y para qué se usó ese dinero? Sentí que la ira crecía dentro de mí. Harrison se encogió de hombros. No puedo decirte eso, pero a juzgar por la cantidad, unos 800,000 pesos. No fueron reparaciones del techo. Recordé el nuevo auto de Mariana, las vacaciones en la costa, los costosos gadgets para los niños. Todo encajaba y no sabía nada al respecto. Sacudí la cabeza. Aunque hayas hecho los pagos de la primera hipoteca, no tenía que decírtelo, dijo Harrison. Legalmente, él es el propietario de la casa, pero estoy pagando realmente una gran parte. Me enderecé. Bueno, eso aclara las cosas, Harry. Necesito una manera legalmente sólida de dejar de financiar la casa. Harrison asintió. La forma más sencilla es notificar al banco que estás deteniendo los pagos adicionales del préstamo de Fernando Vega. Prepararé una carta a tal efecto para ti. También recomiendo que cambies la orden permanente con tu banco. ¿Qué pasa con Fernando y su familia? Tendrán una opción: encontrar una manera de pagar el monto total de la hipoteca por su cuenta, vender la casa y pagar la deuda, o esperar a que el banco comience los procedimientos de ejecución hipotecaria. En este último caso, la casa se vendería en subasta, muy probablemente por debajo del valor de mercado. La deuda se pagaría y el saldo, si lo hubiera, se entregaría a Fernando. Pensé en ello. La situación era desagradable,
pero no veía otra opción. Mientras mi hijo dependiera financieramente de mí, no tenía incentivos para cambiar. Prepara una carta, Harry, una cosa más, sobre mi testamento. Pasamos otra hora en la oficina de Harrison discutiendo los detalles. Cuando salí me resultaba difícil para mi alma, pero me sentí aliviada por la decisión que había tomado. En el banco cancelé la orden permanente para transferir dinero a la cuenta hipotecaria de Fernando. Luego decidí que era mejor no posponer hablar con mi hijo. Llamé a su teléfono celular. «Mamá, ¿pasa algo malo?». Sonó sorprendido. Rara vez lo llamaba durante las horas de trabajo. «Necesitamos hablar, Fernando. Es importante. ¿Puedes venir a mi casa después del trabajo?». Es complicado hoy. Mariana y yo tenemos planes para esta noche». «Cancélalos». Mi tono no dejaba lugar a objeciones. «Te veré a las 6». Hubo una pausa. «Está bien», finalmente respondió. «¿Pero qué está pasando?». «Te veré a las 6, Fernando». Pasé el resto de la tarde preparándome para la conversación. Preparé té fuerte y saqué galletas, el ritual habitual para conversaciones serias en nuestra familia. A las 5:50 oí el auto de Fernando detenerse. Mi hijo entró con una expresión cansada. Le señalé la silla frente a mí. «Siéntate». «¿Té? ¿Qué está pasando, mamá?». Ignoró la oferta. «Suenas como si algo terrible hubiera sucedido». «No terrible», me serví una taza de té, «pero es serio. He decidido dejar de financiar tu casa». Fernando se quedó inmóvil. Luego sonrió nerviosamente. «¿Qué quieres decir con cortar la financiación?». «Exactamente lo que dije. No haré más pagos de tu hipoteca a partir de este mes. Eres completamente responsable de tus propios pagos». Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Pero por qué? ¿Qué pasó?». Lo que pasó fue que abrí los ojos. Tomé un sorbo de té. Vi cómo estabas tratando a Sofía. Te vi gritándole, César y Daniela burlándose de ella. Cómo Mariana hace que una niña de 6 años haga las tareas domésticas mientras sus hijos se divierten. El rostro de Fernando se oscureció. «Ahí vas de nuevo. Te dije que solo le estamos enseñando responsabilidad». «No, Fernando. La estás convirtiendo en una sirvienta y estás usando mi dinero para consentir a los otros niños». «Eso no es cierto», elevó la voz. «Tratamos a todos los niños igual. Lo hacemos». Arqué una ceja. «Entonces explícame por qué César tiene un nuevo smartphone y una bicicleta. Daniela tiene una membresía en la piscina y ropa de moda. Y Sofía tiene camisetas gastadas que le quedan pequeñas. ¿Por qué ellos van al centro comercial y ella se queda en casa y hace su tarea? ¿Por qué van de vacaciones contigo y la dejan con su abuela?». Fernando desvió la mirada. «No entiendes. Todos tienen diferentes necesidades. César necesita un teléfono para mantenerse en contacto con amigos. Daniela necesita clases de natación para su salud. Y Sofía, ella es una niña casera. Es una niña casera porque no le das ninguna otra opción». Sacudí la cabeza. «Pero es más que eso. Me enteré del segundo préstamo que sacaste contra la casa». Fernando se estremeció. Sus ojos se agrandaron. «¿Cómo supiste?». «No importa. Lo que importa es que sacaste una gran suma de dinero sin decirme una palabra, mientras yo estoy pagando la mayor parte de tu primera hipoteca. Y por lo que puedo ver, el auto nuevo de Mariana, las vacaciones, los aparatos electrónicos. Ese dinero no fue para algo necesario. Nosotros, teníamos deudas», comenzó Fernando con incertidumbre. «Tarjetas de crédito, la matrícula de los niños, facturas». «De César y Daniela», aclaré. «No de Sofía. Ella va a una escuela pública normal». Fernando se levantó de su asiento apretando y soltando los puños. «¿Nos estás siguiendo? ¿Contando nuestro dinero?». «No». Lo miré con calma. «Solo estoy observando y lo que veo no me gusta. Estás usando mi dinero para vivir por encima de tus posibilidades y estás maltratando a mi nieta. No es justo. No es justo», exclamó. «No puedes simplemente negarte a ayudar así». «Puedo». Puse la taza sobre la mesa y ya lo hice.
Cancelé la orden permanente en el banco y envié un aviso a la organización de crédito. A partir del 1 del próximo mes, los pagos son completamente tuyos. Fernando palideció. ¿No lo harás? Ya lo hice, pero no podemos pagar el monto completo. Había pánico en su voz. No tenemos suficiente dinero, entonces tendrás que reconsiderar tus gastos. Me encogí de hombros. Comprar menos, gastar menos en entretenimiento, como vive la gente normal con un presupuesto. Fernando se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Mamá, no puedes hacernos esto. Podríamos perder la casa. Sí, esa es una posibilidad. Estuve de acuerdo. Si no encuentras una manera de pagar la hipoteca por tu cuenta y no te importa que tus nietos terminen en la calle, me importa que una de mis nietas sea humillada en su propia casa, dije firmemente. Y no creo que terminen en la calle. Como mínimo, puedes vender la casa y comprar algo más accesible. O alquilar un apartamento. Fernando me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No te reconozco, mamá. Nunca has sido tan cruel. No es crueldad, Fernando, es justicia. He cerrado los ojos a lo que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Es hora de que todos enfrentemos la verdad. Se desplomó en su silla, con los hombros caídos. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. ¿Que me disculpe? Está bien. Fui demasiado duro con Sofía. Lo compensaré. Esto no se trata de disculparse. Sacudí la cabeza. Se trata de que has permitido que tu nueva familia margine a tu propia hija. Estás usando mi dinero para proporcionar privilegios a los hijos de tu esposa, mientras Sofía vive como Cenicienta. Eso es una exageración. No, Fernando. Lo vi con mis propios ojos y la decisión ya está tomada. Mi hijo cambió repentinamente de táctica. Su rostro se suavizó y hubo una mirada suplicante en sus ojos, una expresión que recordaba de su infancia cuando quería un juguete nuevo o quedarse hasta tarde con amigos. Mamá, seamos razonables. Tal vez podríamos llegar a un compromiso. Prometo prestar más atención a Sofía, asegurarme de que César y Daniela la traten mejor. Mariana también hará todo lo posible. Arreglaremos esto. Estoy segura de que lo harán. Asentí. Especialmente ahora que su bienestar financiero depende de ello. Pero mi decisión sigue en pie. Fernando apretó los puños. No puedes hacernos esto. Después de todo lo que hemos pasado. Después de que papá murió, he estado ahí para ti. Me visitabas una vez al mes, Fernando. Dije suavemente. Eso difícilmente califica como estar ahí para mí, y siempre he manejado mis finanzas por mi cuenta. Tú sabes eso. Se puso de pie, paseando nerviosamente por la habitación. Es Patricia, ¿verdad? Te puso en mi contra durante tu visita, siempre siendo la niña de papá. Siempre tratando de hacerme quedar mal. Tu hermana no tuvo nada que ver con esto. Negué con la cabeza. Es mi decisión, basada en lo que vi con mis propios ojos. Fernando se detuvo abruptamente. Está bien, entiendo tu posición, pero sigo sin creer que llegarás hasta el final, mamá. No eres ese tipo de persona. No dejarías a tu familia en apuros. Vi una extraña confianza en sus ojos. Realmente no creía que yo fuera capaz de dar un paso tan decisivo. En su mente seguía siendo la madre suave y complaciente que eventualmente cedería y continuaría ayudando sin importar lo que sucediera. No me pongas a prueba, Fernando, dije en voz baja. Te amo, eres mi hijo, pero no voy a seguir apoyando lo que está pasando en tu casa. Sonrió. Y en esa sonrisa vi condescendencia. Está bien, mamá. Entendí tu punto. Lo escuché. Revisemos esta conversación en una semana, cuando todos se hayan calmado. Estaba tan seguro de que esto era solo un arrebato emocional de mi parte, una amenaza temporal que no se realizaría, que esa seguridad fortaleció mi resolución. Nada cambiará en una semana, Fernando. La orden permanente ha sido cancelada. El aviso ha sido enviado al banco. Recibirás facturas completas de la hipoteca a partir del 1 del mes. Lo que tú digas, seguía sonriendo, aunque había un destello de preocupación en sus ojos. Tengo que irme.
Mariana está esperando. Se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. Sé que no lo harás, mamá. Siempre dijiste que la familia era lo más importante. Por eso lo estoy haciendo, respondí. Por Sofía, que también es mi familia. Cuando la puerta se cerró detrás de Fernando, me quedé quieta durante mucho tiempo. Algo me decía que esto era solo el comienzo de un viaje largo y difícil, pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo lo correcto, incluso si dolía. A veces hay que dar un paso atrás para ver el panorama completo, y ahora que lo había visto, no había vuelta atrás. 2 meses pasaron en un extraño silencio. Fernando no llamó, no visitó. Tampoco vi a Sofía, lo que me preocupaba más. Intenté visitar algunas veces, pero Mariana siempre encontraba excusas para mantenerme fuera de la casa. Sofía estaba enferma, o estaban fuera, o ella tenía una sesión de tutoría. Llamaba al teléfono fijo de mi nieta durante el día cuando sus padres estaban en el trabajo, pero César o Daniela generalmente contestaban y decían que Sofía estaba ocupada. Logré hablar con ella una vez, solo por 1 minuto antes de que Mariana tomara el teléfono. Sofía susurró: «Abuelita, no me dejan verte». A finales de julio hacía un calor particular. Estaba trabajando en el jardín temprano en la mañana, mientras el sol aún brillaba suavemente, cuando noté un coche de policía conduciendo lentamente por la calle. Se detuvo frente a la casa de Fernando y 2 hombres bajaron con carpetas en las manos. No eran policías, sino oficiales judiciales. Los procedimientos de desalojo habían comenzado tan pronto. Generalmente, los bancos dan más tiempo antes de recurrir a medidas extremas. 20 minutos después, los oficiales se fueron, pegando algún tipo de documento en la puerta. Otra hora más tarde, vi a Fernando correr a casa. Aparentemente lo habían llamado del trabajo. Arrancó el papel de la puerta, lo leyó rápidamente y lo arrugó con rabia. Decidí esperar a que él se comunicara conmigo. Al día siguiente sonó el teléfono. «Mamá». La voz de Fernando sonaba deprimida. «Necesitamos hablar». «Por supuesto», respondí con calma. «Ven cuando te sea conveniente. Estaré allí en 1 hora». Llegó incluso antes. Se veía demacrado, con ojeras, su camisa arrugada. Nada parecido al hombre confiado que me había asegurado hace 2 meses que no llegaría hasta el final. «El banco ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria», dijo sin preámbulos, hundiéndose en su silla. «Están poniendo la casa en subasta en 3 semanas». Asentí sirviéndole té. «Supuse que eso pasaría. ¿Has fallado algún pago?» «4». Se frotó la cara. «Traté de negociar una reestructuración, pero debido al segundo préstamo no se dieron». «Ya veo. ¿Qué planeas hacer?» Fernando me miró cansadamente. «¿Qué podemos hacer? No tenemos suficiente dinero para pagar la deuda. Vamos a tener que mudarnos». «¿Has encontrado otro lugar para vivir?» Mariana tiene en mente un apartamento en la zona norte. 2 habitaciones, pequeño, pero es todo lo que podemos permitirnos ahora, dijo en voz baja. «Mamá, he venido a pedir ayuda. No con la casa. Me doy cuenta de que eso ya no es posible, pero necesitamos dinero para el primer y último mes de alquiler, para la mudanza. Solo unos pocos miles». Miré a mi hijo con atención. Realmente parecía deprimido y sincero. «¿Qué hay de Sofía? ¿Cómo tomó la noticia de la mudanza?» Fernando desvió la mirada. «Está bien, los niños se adaptan más rápido que los adultos. ¿Pero 2 habitaciones? ¿Dónde va a dormir ella?» «En la habitación con Daniela, por supuesto. Se llevarán bien». Lo dudaba, dada la actitud de Daniela hacia su hermanastra. «Necesito ver a Sofía», dije firmemente. «No te he dado dinero todo este tiempo porque quería que reconsideraras tu actitud hacia ella». «¿Ha cambiado algo?» Fernando suspiró. «Lo estamos intentando, mamá, pero no es un buen momento. Todos estamos estresados por la mudanza. Por eso quiero ver a mi nieta. Necesita saber que estoy ahí para ella en cualquier situación». «Está bien.
accedió a regañadientes. Pasa mañana por la tarde. Todos estaremos en casa empacando. Al día siguiente, caminé hacia la casa de Fernando con un corazón pesado. Algo me decía que no iba a ser fácil. El auto de Mariana estaba estacionado en la entrada y junto a él había una camioneta etiquetada Mudanzas. La mudanza ya había comenzado. Mariana abrió la puerta, su rostro tenso, pero trató de sonreír. Evelia, pasa, estamos empacando. La casa era un caos. Cajas, bolsas, muebles desarmados. César y Daniela estaban sentados en la sala mirando sus gadgets, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. ¿Dónde está Sofía?, pregunté sin perder tiempo con charlas. Arriba, en su habitación, respondió Mariana, ayudándola a empacar. Una niña tan diligente. Subí las escaleras y encontré a Sofía doblando cuidadosamente su poca ropa en una maleta desgastada. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Abuelita, te extrañé tanto. Yo también, mi amor. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latiendo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Se encogió de hombros. Nos estamos mudando. Papá dice que el nuevo apartamento será pequeño, pero hay un parque cerca. ¿Estás emocionada por eso? Sofía guardó silencio por un momento, luego dijo muy quedamente: no sé, Daniela está enojada por tener que compartir una habitación conmigo. Dijo que tirará mis cosas y ocupó demasiado espacio. Mi corazón se encogió. Nada había cambiado. Todavía el mismo acoso, todavía el mismo descuido. ¿Qué hay de tu escuela? ¿Podrás seguir yendo a la misma escuela? No. Su rostro se entristeció. Papá dijo que voy a ir a una nueva escuela. Pero Lucía, mi mejor amiga, no estará allí. En ese momento, Mariana entró en la habitación con una sonrisa alegre. Sofía, cariño, baja. Papá quiere hablar contigo sobre la nueva escuela. Mi nieta asintió obedientemente y se dirigió hacia la puerta, dándome una última mirada. Cuando nos quedamos solas, la sonrisa de Mariana desapareció. Fernando dijo que has venido a ofrecer ayuda, ¿es cierto? Su tono se volvió pragmático. Vine a ver a Sofía, respondí, y a evaluar la situación. Como puedes ver, no es una situación agradable. Mariana miró alrededor de la habitación. Estamos perdiendo la casa por tu decisión. Por la decisión de Fernando de sacar un préstamo que no podía pagar, corregí, y por su decisión compartida de gastar dinero en lujos en lugar de necesidades. Mariana apretó los labios. Eso está en el pasado. Ahora mismo necesitamos ayuda, y también Sofía. Ella es la que más me preocupa. Crucé los brazos sobre el pecho. ¿Cómo ha estado viviendo estas últimas 2 meses? ¿Por qué no me dejaste verla? Estábamos molestos por tu decisión. Mariana se encogió de hombros. Es una reacción natural. Usar a una niña como herramienta de venganza no es una reacción natural, objeté. Es manipulación. Mariana cambió repentinamente de táctica. Su rostro se suavizó con un tono suplicante en su voz. Evelia, seamos honestos, todos cometemos errores. Tal vez no siempre hemos sido justos con Sofía, pero esto es realmente difícil para nosotros ahora, y Sofía es la que más sufre. Nueva escuela, apartamento pequeño, compartiendo habitación con Daniela, que, admitámoslo, no siempre es amable con ella. Escuché atentamente, tratando de descifrar a dónde iba con esto. ¿Qué sugieres? Tal vez. Mariana hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre una idea, aunque estaba segura de que todo había sido planeado de antemano. Tal vez Sofía podría quedarse contigo por un tiempo, hasta que nos pongamos de pie. Sería mejor para todos. Ella tendría su propia habitación, una escuela familiar, y sería más fácil para nosotros caber en el pequeño apartamento, así que eso era. Habían decidido usar a Sofía como cebo para obtener dinero de mí. ¿Cuánto tiempo tomará ponerse de pie? Bueno, Mariana hizo un gesto vago con la mano. Hasta que encontremos un lugar más grande para vivir,
Tal vez unos meses, y esperas que yo mantenga a Sofía durante todo ese tiempo. Pague sus gastos, sus cuotas escolares, su ropa. Eso sería muy útil, sonrió Mariana. Pensé en ello. Era tentador llevarme a Sofía, darle una vida normal, pero no confiaba en los motivos de Mariana y Fernando. Necesitaba discutir esto con mi hijo. Bajé las escaleras y encontré a Fernando en el estudio clasificando papeles. Mariana sugirió que Sofía se quede conmigo, dije sin preámbulos. Fernando asintió, sin parecer sorprendido. Sí, discutimos esa posibilidad. Tiene sentido en nuestra situación. ¿Qué hay del lado legal? ¿Estás dispuesto a establecer una tutela temporal? Frunció el ceño. ¿Tutela? ¿Por qué tan formal? Si Sofía va a vivir conmigo, necesito tener el derecho de tomar decisiones sobre su educación, su salud, su seguridad, expliqué. Sin tutela legal, eso es imposible. Fernando guardó silencio por un momento, pensando en la situación. Está bien, si te hace sentir mejor, pero tiene que ser custodia temporal y conservamos el derecho de ver a nuestra hija en cualquier momento. Por supuesto, nunca interferiría con tu comunicación, le aseguré. Hay una pregunta más. Si Sofía vive conmigo, la mantendré completamente, pero no te daré dinero a ti. El rostro de Fernando se oscureció. ¿Así que te llevas a nuestra hija pero te niegas a ayudarnos con la vivienda? No me la estoy llevando, Fernando. Estoy ofreciéndole estabilidad mientras resuelves tus problemas. Eso es lo que Mariana sugirió y yo estoy de acuerdo. Pero no voy a financiar tu estilo de vida. ¿Sabes que ni siquiera tenemos el dinero para un depósito de seguridad en el apartamento? Vende el auto de Mariana, sugerí, o los aparatos electrónicos de César, o las joyas que le compraste a tu esposa. Tienes suficientes cosas valiosas para conseguir el dinero que necesitas. Fernando golpeó la mesa con el puño. Estás haciendo esto a propósito, castigándonos. No, hijo, suspiré. Solo dejé de consentir tus malos hábitos. Piensa en la oferta. Sofía estará mejor conmigo hasta que pongas en orden tu vida. No tendrá que cambiar de escuela, de amigos, de entorno, y tú tendrás la oportunidad de concentrarte en resolver tus problemas financieros. Guardó silencio por un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, pero solo temporalmente, y la visitaremos todos los fines de semana. Una semana después, todos los trámites estaban en orden. Harrison ayudó con el lado legal, y obtuve la custodia temporal de Sofía por 1 año, renovable. Fernando firmó los papeles a regañadientes, pero no tenía muchas opciones. El nuevo apartamento era realmente pequeño, con 2 habitaciones diminutas. Sofía tendría que dormir en una cama plegable en la esquina de la habitación de Daniela. La mudanza de mi nieta conmigo transcurrió sorprendentemente sin problemas. Tenía tan pocas cosas que todo cabía en una maleta y una mochila. Preparé la habitación que solía ser de Patricia para ella. Luminosa, espaciosa, con vistas al jardín. Compré una cama nueva, un escritorio, estanterías. Cuando Sofía vio su nueva habitación, sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Todo esto es para mí?, preguntó con incredulidad. Todo es tuyo, mi amor. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Puedes decorarla como quieras. Los primeros días no fueron fáciles. Sofía a menudo se despertaba por la noche llorando, llamando a su papá. Me sentaba con ella, la acunaba, le contaba historias. Gradualmente se calmó, se acostumbró. Comenzó a sonreír más, a hablar más alto, a reír. Fernando y Mariana la visitaron ese primer fin de semana, como prometieron. Trajeron una muñeca nueva, obviamente cara, con un vestido elegante. Sofía les agradeció educadamente, pero pude notar que no estaba particularmente feliz con el regalo. Más tarde me confesó que nunca le gustaron las muñecas. Prefería libros y rompecabezas. Ni siquiera saben lo que te gusta, pensé con amargura. La visita transcurrió tensa.
César y Daniela se quedaron en casa haciendo tarea, según explicó Mariana. Fernando estaba callado, respondiendo a las preguntas de su hija sobre el nuevo apartamento con respuestas de una palabra. Mariana trató de dar la apariencia de una interacción familiar normal, pero parecía falsa. 3 semanas después de que Sofía se mudara conmigo, decidí hacer mi testamento. Una visita al notario estaba programada para el martes por la mañana. Harrison también estuvo allí. Me ayudó a redactar los documentos para que todo fuera legalmente impecable. Entonces, señora Vega, el notario, un hombre mayor con una barba pulcra, me miró cuidadosamente. ¿Desea cambiar su testamento dejando todas sus propiedades a su nieta Sofía Vega? Sí, confirmé, pero con la condición de que el patrimonio se mantenga en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad. Harrison Thatcher será el fideicomisario del fideicomiso. Ya veo. ¿Qué hay de sus hijos, Fernando y Patricia Vega? Patricia recibirá algunas de mis joyas que pertenecían a mi madre, expliqué. Tienen un valor sentimental para ella. Fernando recibirá el reloj y los gemelos de su padre. Todo lo demás, la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, irá a un fideicomiso para Sofía. El notario asintió, tomando notas, y está segura de su decisión. Podría ser impugnada en los tribunales por su hijo. Que lo intente. Sonreí. Tengo todas las razones para distribuir la herencia de esta manera, y Harrison me ayudará a probarlo si es necesario. El testamento fue firmado, atestiguado y registrado oficialmente. Harrison guardó una copia en su oficina y yo guardé otra en mi poder. Me sentí aliviada. El futuro de Sofía ahora estaba asegurado, independientemente de lo que me sucediera. No había tenido la intención de informar a Fernando del cambio de testamento, pero el destino había decretado lo contrario. Esa misma tarde, pasó por mi casa inesperadamente, aparentemente para recoger algunos papeles de Sofía que había olvidado entregar. Mi nieta estaba en la escuela, así que éramos solo nosotros dos. Le ofrecí té y nos sentamos en la cocina, hablando de cosas ordinarias, el clima, la salud, noticias de Monterrey. Fernando parecía tenso, pero era educado. Mi maletín con los documentos del notario estaba sobre la mesa. No había tenido tiempo de guardarlo desde que había regresado. ¿Qué es esto? Fernando asintió hacia la carpeta etiquetada Testamento. Mis papeles personales. Traté de guardar el maletín, pero mi hijo fue más rápido. Cambiaste el testamento. Sacó la carpeta, la abrió, su rostro cambiando con cada línea que leía. ¿Qué significa esto? Me miró con ojos oscurecidos. ¿Le dejas todo a Sofía y a mí, solo el reloj de mi padre? Tengo derecho a disponer de mis bienes. Respondí con calma, y decidí que Sofía necesitaba protección y apoyo más que nadie. Fernando arrojó la carpeta sobre la mesa. Me estás desheredando por algún rencor mezquino, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué hiciste exactamente, Fernando? Lo miré directamente a los ojos. ¿Aprovecharte de mi dinero durante años? ¿Dejar que tu esposa y sus hijos maltrataran a mi nieta? ¿Sacar préstamos de los que yo no sabía nada? Soy tu hijo, exclamó, levantándose de un salto de su silla. Soy tu sangre y me tratas como a un extraño. Tú tomaste esa decisión, Fernando. Sacudí la cabeza. Cuando decidiste que tu nueva familia era más importante que tu propia hija. Cuando dejaste que convirtieran a Sofía en una sirvienta. Cuando gastaste mi dinero en lujos en lugar de darle a tu hija una vida normal. No te dejaré hacer eso. Golpeó la mesa con el puño. Impugnaré el testamento. ¿Con qué fundamento? Arqué una ceja. Con el fundamento de que decidí cuidar a mi nieta en lugar de a un hombre de 42 años que no puede manejar sus propias finanzas. Fernando se puso furioso. Siempre has querido más a Patricia. Siempre la pusiste por encima de mí. Y ahora encontraste una nueva favorita, Sofía. Eso no es cierto, Fernando. Sacudí la cabeza. Los amé a ambos por igual, y todavía lo hago.
Pero el amor no significa consentir el egoísmo y la irresponsabilidad. No quiero oír más de tus sermones. Agarró su chaqueta. Me traicionaste, mamá. Primero me quitaste mi casa, luego a mi hija, ahora me estás desheredando. ¿Qué sigue? Que crezcas y comiences a asumir la responsabilidad de tus acciones, dije con calma. Y tal vez recuerdes que tienes una hija que necesita a su padre. Tengo 3 hijos, gritó. No solo a Sofía, pero solo una es tu propia sangre, le recordé. Y es la que abandonaste. Fernando me dio una última mirada enojada y salió furioso de la cocina. La puerta principal se cerró de golpe y el motor de su auto rugió. Me quedé sentada a la mesa, mirando los papeles dispersos. Este era el final, lo sabía. Fernando no me perdonaría este golpe a su ego, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho lo correcto. Sofía merecía una vida mejor y estaba decidida a darle esa vida, sin importar lo que su padre pensara. Ha pasado 1 año desde que tengo el sonido de la risa infantil en mi casa. A veces, cuando me despierto por la mañana, no recuerdo inmediatamente que ya no estoy sola, y los sonidos en la cocina no son Roberto haciendo sus omeletes, sino Sofía tratando de sorprenderme con una taza de té y tostadas con mermelada. El año ha volado. La custodia temporal se ha convertido desde hace tiempo en custodia permanente. A Fernando no le importó cuando llegó el momento de renovar los papeles. Él y Mariana se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de Monterrey, en un barrio que los locales delicadamente llamaban En Desarrollo. 2 veces al mes visitaban a Sofía, al principio ambos, luego cada vez más Fernando solo. Su matrimonio se estaba desmoronando, era obvio incluso en sus breves encuentros. Mariana culpaba a su esposo por la pérdida de su casa y estatus. Él la culpaba por ser derrochadora. César, ahora de 15 años, estaba constantemente metiéndose en problemas en su nueva escuela. Daniela se retrajo, dejó de nadar. No me alegré. Me sentí triste por ellos, pero me di cuenta de que toda esta situación era una consecuencia lógica de sus propias decisiones y acciones. Lo que realmente me complacía era el cambio en Sofía. Al principio era cautelosa, callada, temerosa de pedir cualquier cosa, a menudo despertándose gritando por la noche. Tuve que sentarme junto a su cama durante largos periodos, asegurándole que nadie le gritaría si derramaba jugo o no tenía tiempo de limpiar su habitación. Gradualmente, su caparazón comenzó a agrietarse. Una mañana la escuché tararear mientras regaba las flores en el alféizar de la ventana. Otra vez la sorprendí bailando frente al espejo con un cepillo para el pelo en lugar de un micrófono. Pequeñas cosas, pero hablaban volúmenes. En la escuela, Sofía siempre había sido una buena estudiante, pero ahora sus calificaciones eran aún mejores. La maestra, la señora Rodríguez, señaló en la reunión de padres y maestros que la niña se había vuelto más activa en las discusiones, levantando la mano, pasando al pizarrón. Es como si hubiera desplegado sus alas, dijo la maestra, y no podía estar más de acuerdo. Decidí apoyar el desarrollo de mi nieta y le ofrecí una elección de actividades adicionales, cualquiera, siempre y cuando le gustara. ¿Puedo hacer realmente cualquier cosa?, preguntó con incredulidad. Por supuesto, mi amor. Deportes, arte, ciencia. ¿Qué te interesa? Sofía pensó, jugando con el colgante de luna creciente que siempre había usado desde que se lo di. Me gustaría aprender a tocar el piano, dijo en voz baja. Nos mostraron un concierto en la escuela y fue tan hermoso. La inscribí en la escuela de música de la señora Méndez, una anciana con un mechón de pelo gris y ojos amables. Después de 1 mes de lecciones, me llamó. Señora Vega, su nieta tiene un oído increíble, dijo emocionada. Es un talento natural. Recoge todo al vuelo y ya está tocando piezas que a mis otros estudiantes les toma 6 meses dominar. No me sorprendió.
Sofía siempre había amado la música, tarareando melodías que había escuchado en la radio, tamborileando ritmos con sus dedos en la mesa. Pero en la casa de Fernando y Mariana no había espacio para desarrollar ese talento. Compré un piano usado de unos vecinos que se mudaban a Guadalajara. A Sofía le encantó, sentándose al instrumento durante horas, aprendiendo escalas y piezas simples. Sus pequeños dedos volaban sobre las teclas con asombrosa destreza. Después de 6 meses de lecciones, tuvo lugar el primer concierto de Informe. Me senté en la sala de la escuela de música, viendo a mi nieta con un vestido azul modesto que habíamos elegido juntas subir al escenario. Hizo una reverencia, se sentó al piano y la música fluyó. Una pieza simple de Schumann, pero en su interpretación sonaba especialmente conmovedora. Había invitado a Fernando al concierto, pero no vino. Llamó en el último momento citando una emergencia laboral. Vi a Sofía buscando entre el público antes del espectáculo, buscando a su padre, y sus ojos se apagaron cuando no lo encontró. Pero en el escenario se recompuso y tocó impecablemente. Luego, mientras caminábamos a casa, sostuvo mi mano con fuerza y habló sobre música, sobre qué pieza quería aprender a continuación. Ni una palabra sobre su padre. Las visitas de Fernando se volvieron menos frecuentes. Una vez al mes, luego una vez cada 2 meses. Siempre traía regalos, caros pero impersonales. Muñecas con las que Sofía no jugaba, vestidos demasiado elegantes para el día a día. Un día trajo un oso de peluche enorme que ocupaba la mitad de su habitación. «Gracias, papá», dijo ella cortésmente, pero pude ver que estaba incómoda. Fernando no conocía a su hija, sus gustos, sus pasatiempos, sus sueños. Compraba regalos que pensaba que debería gustarle a una niña de 7 años, sin darse cuenta de que Sofía no era una niña común. Prefería libros sobre dinosaurios a las muñecas Barbie, enciclopedias a revistas de moda, música clásica a dibujos animados. En su 8º cumpleaños hicimos una pequeña fiesta. Invitamos a algunas niñas de la clase, incluida Lucía, su mejor amiga. Encargamos un pastel en forma de piano y decoramos la casa con globos. Sofía brillaba de felicidad mientras aceptaba felicitaciones y regalos. Fernando llegó con Mariana, la primera vez que estaban juntos en mucho tiempo. Parecían extrañamente educados el uno con el otro, diciendo poco. Le dieron a Sofía la última tablet de moda, demasiado cara para su situación actual. Noté que Mariana miraba alrededor de la casa, tomando nota de cada detalle, cada cambio que había hecho durante el último año. Su mirada era evaluativa, como si estuviera estimando el valor de todo lo que veía. Después de la fiesta, cuando los niños se habían dispersado y Sofía había subido a ordenar los regalos, Fernando me pidió hablar a solas. Salimos al jardín y nos sentamos en un banco bajo un viejo manzano. «Mamá, quiero disculparme», comenzó mirando hacia otro lado, «por todo lo que pasó, por la forma en que me comporté». Miré a mi hijo con atención. Había cambiado mucho en el último año. Canas en las sienes, nuevas arrugas alrededor de los ojos y una mirada apagada en ellos. «Me alegra escuchar eso, Fernando», dije con calma. «Sofía necesita un padre que reconozca sus errores y quiera arreglarlos». «Sí, por supuesto», asintió. «Pero no solo estoy hablando de Sofía, quiero reconstruir nuestra relación, mamá. Somos una familia, sin importar qué». «¿Ha cambiado algo en tu vida?», pregunté sin rodeos. Fernando hizo una pausa. Luego suspiró. «Mariana y yo nos estamos separando. Se está llevando a los niños y mudándose con su hermana en Tijuana». «Lo siento», dije sinceramente, «pero no puedo decir que me sorprenda». «Sí», sonrió amargamente. «Supongo que siempre viste cosas que yo no veía». «Mariana, ella no es quien pensé que era». No dije nada. No tenía sentido señalar lo obvio, que Mariana siempre había estado interesada solo en el dinero y el estatus,
que lo había usado para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Va a ser difícil para mí solo, continuó Fernando. Financieramente, quiero decir. El apartamento está mutuo a mi nombre. Los muebles son míos, pero mi sueldo apenas alcanza para pagar las facturas. Esperaba que esta conversación se dirigiera al dinero tarde o temprano. ¿Qué sugieres?, pregunté con neutralidad. Tal vez podría volver a casa contigo, me miró esperanzado. No para siempre, por supuesto, solo hasta que me ponga de pie. Y Sofía estaría feliz de verme todos los días, pensé en ello. Una parte de mí quería ayudar a mi hijo. Después de todo, a pesar de todo, era mi hijo. Pero otra parte recordaba todo lo que había sucedido en los últimos años. No, Fernando. Sacudí la cabeza. No sería una buena idea. Sofía apenas está empezando a sentirse segura, a ganar confianza. Tu presencia constante podría alterar ese delicado equilibrio. Pero soy su padre, dijo indignado. Tengo derechos. Por supuesto que los tienes. Y nunca he interferido con tu comunicación con tu hija, le recordé. Pero vivir con nosotros es diferente. No estás listo para ese tipo de responsabilidad. ¿Todavía no confías en mí? Apretó los labios. Todavía me estás castigando por errores pasados. No te estoy castigando, Fernando. Estoy protegiendo a Sofía. Y sí, no estoy segura de que hayas cambiado lo suficiente como para poner sus intereses por encima de los tuyos. El rostro de mi hijo se contorsionó de ira. Nunca me vas a dar una oportunidad, ¿verdad? Mantendrás a mi hija alejada de mí hasta que se olvide completamente de quién es su verdadera familia. Sofía sabe exactamente quién es su familia, respondí con calma. Y siempre puedes ser parte de su vida. Ven de visita, pasen tiempo juntos, llévatela los fines de semana. Pero vivir aquí no. Fernando se puso de pie, apretando y soltando los puños. Te vas a arrepentir de esto, mamá. ¿Con qué fundamentos? Me levanté también. No puedes proporcionar a una niña estabilidad. No tienes un hogar permanente, tu matrimonio está roto, tus finanzas son precarias. Cualquier tribunal dejaría a Sofía conmigo. Sabía que yo tenía razón, y eso lo hacía enojar aún más. Hablaremos más sobre esto, dijo, y se dirigió hacia la casa. Después de esa conversación, Fernando no apareció durante casi 3 meses. No llamó, no escribió. Sofía preguntaba por él y yo le decía que papá estaba muy ocupado en el trabajo, pero que seguramente vendría a visitarla cuando pudiera. Ella asentía con una comprensión que me rompía el corazón. Una niña de 8 años no debería tomar la ausencia de un padre en su vida con tanta calma. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala, yo con mi tejido, Sofía al piano, de repente interrumpió su interpretación y se volvió hacia mí. Abuelita, ¿papá me quiere? Dejé mis agujas, me acerqué a ella y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Por supuesto que te quiere, mi amor. Es solo que no siempre sabe cómo demostrarlo. Sofía pasó un dedo sobre la tecla, pensativa. Cuando vivía con ellos, a menudo pensaba que estarían mejor sin mí, que yo sobraba. Nunca fuiste superflua. La abracé con más fuerza. Es solo que algunos adultos no se dan cuenta del tesoro que les ha sido dado. Sonrió, acurrucándose contra mí. Me alegra vivir contigo, abuelita. Nunca me haces sentir que sobro. Nunca lo haré. Besé la parte superior de su cabeza. Eres lo mejor que me ha pasado en años. En septiembre recibí una carta de Fernando, una postal desde Tijuana. Escribió que había encontrado un nuevo trabajo en una compañía de seguros, se había mudado a otro estado, estaba empezando su vida de nuevo. Prometió llamar a Sofía cada semana y venir para Navidad. Durante las primeras 2 semanas lo hizo, luego las llamadas se volvieron más cortas. Para Navidad envió un paquete con regalos y disculpas. No podía venir, demasiado trabajo. Sofía tomó la noticia estoicamente, como si no esperara otra cosa. Pasamos las vacaciones solas, excepto por la visita de Patricia con su esposo e hijos. Decoramos la casa, horneamos galletas de jengibre, fuimos al espectáculo navideño en la escuela.
Fue tranquilo, acogedor, pacífico. En el nuevo año decidí que ambas necesitábamos un cambio de escenario. Durante demasiado tiempo, la vida había girado en torno a los problemas creados por Fernando y Mariana. Era hora de seguir adelante. ¿Cómo te sentirías acerca de hacer un viaje este verano?, le pregunté a Sofía durante el desayuno. Sus ojos se agrandaron. ¿Un viaje de verdad? ¿A dónde? ¿A dónde quieras ir? Sonreí. Podríamos ir a la Ciudad de México y ver los museos, o a Cancún hay un gran zoológico y un museo de historia natural con esqueletos de dinosaurios reales. O incluso, hice una pausa. ¡Europa! ¡Europa! Sofía saltó de su silla. ¿En serio? ¿Podríamos ver la Torre Eiffel y el Coliseo y castillos? Cualquier cosa que quieras. Me reí, viendo su entusiasmo. Ese mismo día, fuimos a la librería y compramos un atlas mundial, guías de viaje de Europa y un cuaderno para planificar el viaje. Sofía se sumergió con entusiasmo en el aprendizaje sobre los países y lugares de interés, contándome algo nuevo cada noche sobre los lugares que quería visitar. Mirándola, tan viva y feliz, pensé en cuánto tiempo había pospuesto mis propios sueños de viaje, primero por mi carrera, luego por mi familia, luego por la enfermedad de Roberto. Incluso después de su muerte, había continuado viviendo una rutina, dando mi dinero y tiempo a Fernando y su familia. Pero ahora finalmente tuve el coraje de cambiarlo todo. Poner el bienestar de Sofía por encima de la supuesta comodidad de los adultos, dejar de financiar relaciones insanas, asumir la responsabilidad por el futuro de una niña que confiaba en mí. Supongo que eso es lo que es el amor verdadero. No consentir debilidades, sino mantenerse firme por lo que es correcto. Roberto aprobaría mis decisiones, estaba segura de ello. Una noche, cuando Sofía ya estaba dormida, salí al jardín y miré las estrellas. El aire primaveral era fresco, pero lleno de la promesa de nueva vida. «Lo logramos, Roberto», susurré, como si pudiera oírme. «Nuestra nieta está a salvo, es feliz». Y en el susurro de las hojas del viejo manzano escuché su voz. «Sabía que tomarías la decisión correcta, Evelia». Sonreí, respirando el aroma de las primeras flores. El verano estaba por delante, viajes, nuevos descubrimientos para Sofía y para mí. La vida continuaba y, por primera vez en años, miraba hacia el futuro con alegre anticipación en lugar de ansiedad y sentido de obligación. Cenicienta había encontrado su hogar, y en este cuento de hadas no había lugar para una madrastra malvada y un padre indiferente. Solo amor, música y la promesa de aventura esperando más allá del horizonte. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.